Los artículos fundamentales no están en las tiendas que están quebradas. Millones han huido para buscar refugio en países vecinos donde la generosidad humana los ha rescatado. Este desierto completamente evitable es creación de un hombre y sus seguidores. El socialismo de Maduro ha destruido a todo un país, y a pesar de sus posturas morales que se autocongratulan, ha hecho que los pobres no solo sean más pobres, sino que estén muertos de hambre. Es la preocupación por el pueblo venezolano lo que nos motiva, y no algo que se pueda describir como colonial. ¿Cómo puede algún gobierno que se respete justificar el apoyar el gobierno venenoso que destruye la nación, el gobierno de Maduro? Pero además de esta opinión, por nuestra preocupación por el pueblo venezolano, estas Naciones Unidas y nosotros, el Consejo, estamos acá para resolver los peores pecados del mundo, y para hacerlo debemos respetar la primacía del derecho, que pensamos firmemente debe guiar la labor de todos, y esa primacía ha colapsado en Europa. Se sigue viendo erosionada, socavada, desarraigada por los abusos dictatoriales del gobierno de Maduro, y de la mano con la devastación económica causada por este hombre está la remoción paralela de la libertad, justicia y libertad. Hemos visto el hurto del pueblo venezolano de la democracia. Maduro ha tratado de deslegitimizar la Asamblea Nacional, ha creado una Asamblea Constituyente ilegítima y ha puesto fin a las elecciones libres, llenando las urnas de votación y mediante decisiones. La oposición ha sido reprimida, sus líderes están encarcelados o han huido. Y nunca olvidaremos que el activista Fernando Albán, mencionado hace poco por el secretario Pompeo, fue detenido y luego fue encontrado muerto bajo las ventanas de una instalación carcelaria. El mundo puede ver que la presidencia de Maduro ya no se basa en cimientos democráticos. La presidencia de Nicolás Maduro ya no es legítima. Nosotros, el Reino Unido, sin reservas apoyamos el valor extraordinario de Juan Guaidó en su lucha contra la corrupción, el fraude y el Estado no democrático de Maduro. Aplaudimos su decisión de buscar la autoridad legítima de la Asamblea Nacional. Es pues acertado, Señor, que respondamos de manera robusta a los pasos tomados por la oposición y el pueblo, trayendo este tema a colación en el Consejo. Los miembros del Consejo deben reconocer su responsabilidad de velar porque la ONU utilice su liderazgo para lograr cambios positivos en Venezuela. Nuestros esfuerzos se deben concentrar en encontrar una salida a la crisis que ha devastado el país. Entonces, señor presidente, permítame señalar claramente nuestra posición. El Reino Unido está con la UE y pide elecciones libres y creíbles lo más pronto posible y exhorta a que se establezca un gobierno libre. Estamos con la Organización de Estados Americanos, estamos con el Grupo de Lima, cuyos miembros en septiembre remitieron el gobierno de Venezuela a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, citando 8.000 asesinatos, la detención de presos políticos, etc. Es el primer caso en que todo un Estado es remitido a la CPI. Y, señor presidente, estamos codo a codo con los Estados Unidos y decimos que la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó son los que están en el mejor lugar para llevar Venezuela
a restablecer su democracia, economía y su libertad. Así pues, creemos que Juan Guaidó es el hombre acertado para hacer avanzar a Venezuela y lo reconoceremos como presidente interino constitucional si no se anuncian nuevas elecciones dentro de 8 días. Hoy todos debemos estar juntos contra la tiranía de Nicolás Maduro y en apoyo de las fuerzas democráticas legítimas de Venezuela. Venezuela debe y puede recuperarse de su desesperación profunda de hoy. Necesita poner fin a la tiranía, a la corrupción y volver de inmediato a la libertad, democracia y primacía del derecho. Este Consejo de Seguridad debe dar a conocer claramente su posición, que hay que allanar la vía para un futuro más brillante para el pueblo venezolano que Maduro ha arruinado con... Gracias al excelentísimo señor Duncan por su declaración. Doy la palabra al representante de Perú. Gracias, señor presidente. Agradecemos la convocatoria a esta reunión y la importante información brindada por la señora Rosemary de Carlo. Saludamos especialmente la presencia de las distinguidas altas autoridades que nos acompañan esta mañana. Consideramos importante que el Consejo de Seguridad discuta sobre la situación en Venezuela en virtud del artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas, que lo autoriza a abordar toda situación que pueda poner en riesgo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como de nuestro compromiso con las labores de la diplomacia preventiva que debe cumplir este Consejo. El Perú observa con alarma que la ruptura del orden constitucional en Venezuela ha dado paso a una grave crisis política, económica y humanitaria, que representa una amenaza para la paz y seguridad regionales. Las políticas de represión instaurada por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en contra de su propio pueblo alimenta las perspectivas de nuevos escalamientos de violencia, cuyas consecuencias este Consejo debe prevenir y atender en línea con sus altas responsabilidades. La realidad del pueblo venezolano, que algunos países pretenden calificar de asunto interno, se traduce actualmente en un masivo e histórico éxodo de alrededor de 3.3 millones de personas, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales del régimen de Maduro. Proyecciones conservadoras apuntan a un incremento de 2 millones en dicha cifra en el corto plazo, ante la escalada de violencia y la crisis humanitaria que se vive en el país. Hacemos notar cómo la velocidad y complejidad de este fenómeno viene configurando una crisis y tensión regional que algunos países debemos enfrentar de manera urgente para atender las necesidades más básicas de la diáspora. Solo el Perú ha recibido a la fecha cerca de 700.000, repito, 700.000 refugiados y migrantes venezolanos a quienes hemos acogido y apoyado. Señor presidente, la crisis humanitaria y la represión política en Venezuela no son recientes. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han determinado que existen evidencias que apuntan al uso sistemático y estratégico de asesinatos, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual con el objeto de atemorizar al pueblo venezolano y aplastar a la oposición al régimen. Ante la comisión de estos graves crímenes, en septiembre pasado, el Perú, conjuntamente con Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Paraguay, al amparo del artículo 14 del Estatuto de Roma, solicitó a la Fiscalía de la CPI que inicie una investigación para los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. La crisis política y seguridad
se ha seguido agravando desde la ilegítima toma de posesión de Nicolás Maduro, con base en un proceso electoral que no cumplió con los estándares internacionales mínimos en materia de participación, justicia, transparencia y observación internacional para ser considerado como democrático, libre, justo y creíble. Por esta razón, el Grupo de Lima, mecanismo conformado por estados de la región que tiene como objeto buscar una salida pacífica a la situación en Venezuela, no reconoció la legitimidad del proceso electoral del 20 de mayo de 2018. La ilegitimidad del régimen es resultado además de un continuo proceso de desmantelamiento de la democracia y las libertades fundamentales, lo que se complementa con la reiterada y comprobada falta de compromiso de dicho régimen para promover soluciones pacíficas a través del diálogo con la oposición. Debemos deplorar que la respuesta del régimen dictatorial de Nicolás Maduro ante las manifestaciones del pueblo venezolano en esta crisis haya sido el uso desproporcionado de la violencia, la persecución política y la represión, por lo que reiteramos una vez más nuestro llamado al inmediato cese de la violencia y a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Al respecto, la alta comisionada para los derechos humanos ha manifestado que esta semana se registraron 180 manifestaciones populares que conllevaron la pérdida de vidas humanas y detenciones a gran escala por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales. Requerimos una investigación independiente para llevar a los responsables ante la justicia. A este respecto, destacamos la resolución adoptada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de fecha 10 de enero, en la que se resuelve no reconocer el nuevo régimen de Nicolás Maduro y en la que se insta a los Estados miembros a adoptar medidas que coadyuven a la pronta restauración del orden democrático. Esta posición regional es coincidente con la declaración emitida el 4 de enero por el Grupo de Lima, en la que se instó a Nicolás Maduro a transferir en forma provisional el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional hasta que se realicen nuevas elecciones en Venezuela. Señor presidente, el Perú, así como otros países de América Latina y de otras regiones, ha reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en estricto apego a lo señalado en la Constitución de dicho país. Asimismo, ratificamos la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela, único órgano democráticamente electo, y apoyamos firmemente las acciones adoptadas por esta, incluyendo la autorización de la ayuda internacional. El Perú considera que bajo la dirección del presidente Guaidó se debe iniciar de inmediato un proceso de transición democrática, la cual constituye la única vía que Venezuela puede emprender para superar esta situación de profunda crisis. Para ello se requiere la celebración de nuevas elecciones democráticas, creíbles, transparentes y amparadas en el Estado de Derecho, que respeten las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de todos los venezolanos y con una participación irrestricta bajo observación y estándares internacionales. Finalmente, quisiera reiterar nuestro compromiso y solidaridad con el hermano pueblo venezolano, reiterando nuestra disposición a contribuir al restablecimiento de la democracia en dicho país. Muchas gracias. Doy las gracias al representante del Perú. Doy la palabra al representante de Sudáfrica. Mr. President, Señor presidente, we want to thank you muchas gracias for convening por today's convocar a la session session de hoy on the situation sobre la situación in the en la República Republic. Bolivariana de Venezuela. We also want to welcome Quiero numerous ministers present here. Saludar a los numerosos ministros hoy presentes acá y agradecer by Ms. la Rosemary información DiCarlo. que nos proporcionó Rosemary DiCarlo. Señor, In any country, en todo país
Como todos los países acá en esta mesa, los partidos políticos eligen las disposiciones para la celebración de elecciones. Venezuela no es una excepción. Celebró sus elecciones presidenciales el 20 de mayo del 2018 sobre la base de sus leyes nacionales, las leyes que rigen dichas elecciones. Estas elecciones también tuvieron lugar de conformidad con el acuerdo de garantías electorales suscrito por todos los partidos políticos para las elecciones. Las elecciones fueron además supervisadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, como en cualquier otro país en desarrollo o desarrollado. Sobre esta base, el presidente de Sudáfrica, el señor Cyril Ramaphosa, felicitó al presidente Maduro tras su inauguración para un segundo mandato como presidente. Señor, un principio fundacional de nuestra democracia constitucional sudafricana, muy importante para nosotros, es el respeto de la primacía del derecho. Nos preocupa pues mucho lo que es una tentativa clara en Venezuela de eludir los mecanismos jurídicos constitucionales que rigen sus elecciones. Todo litigio, toda queja se debe resolver de manera pacífica a través de los mecanismos apropiados y procesos establecidos en la Constitución de Venezuela y sus leyes electorales, sin injerencias externas. Es una práctica estándar en todos los países y es una práctica óptima en todas las democracias que suscriben a la primacía del derecho. Señor, Sudáfrica se hace eco de la declaración formulada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Davos el 24 de enero del 2019, en que exhortó a la desescalada de tensiones para impedir mayor violencia. Apoyamos también el llamamiento del secretario general, cito, a la necesidad urgente de que todos los actores del caso se comprometan a un diálogo político incluyente y creíble para atender a la crisis prolongada en dicho país, con el pleno respeto de la primacía del derecho y los derechos humanos. Sudáfrica exhorta a todas las partes a participar en un proceso de diálogo nacional para garantizar la unidad y reconciliación y en promoción de una solución política de la situación. Quisiéramos reiterar que toda acción o queja de cualquiera de las partes se debe resolver a través de los procesos jurídicos debidos en el país. También nos preocupa la situación humanitaria en Venezuela y la migración resultante que ha tenido lugar. Exhortamos a toda la comunidad internacional, así como a los organismos y órganos de las Naciones Unidas, a que trabajen con el gobierno de Venezuela y sus vecinos para ayudar a los necesitados. Señor presidente, deseo recalcar que Sudáfrica está firmemente en contra de toda tentativa de cambio inconstitucional o indebido del gobierno de Venezuela. El Consejo de Seguridad nunca debe ser un instrumento que valide cambios inconstitucionales de gobierno en ningún momento, en ningún lugar. Más bien el Consejo debe promover vías que creen entornos propicios para el diálogo y la cooperación, y una cooperación que facilite las dificultades del pueblo venezolano. Gracias al representante de Sudáfrica.
y doy la palabra al representante de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la subsecretaria general de las Naciones Unidas, encargada de las cuestiones políticas y construcción de la paz, señora Rosemary DiCarlo, por el panorama descrito que nos acaba de ofrecer sobre la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, la República de Guinea Ecuatorial viene siguiendo muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y en especial la dinámica de los hechos conocidos por los medios desde hace apenas una semana, los cuales nos preocupan a que puedan llegar a un nivel que genere sufrimiento ulterior a la población. Nuestra delegación antepone la urgencia de que todas las partes interesadas se abstengan de realizar actos de violencia y provocación. Al tiempo que hacemos un llamamiento al gobierno, los partidos políticos de la oposición, la sociedad civil y al pueblo de Venezuela a que se armen de valor, sabiduría y cordura para superar esta situación y encontrar una vía fiable en pro de la paz y la seguridad con el debido respeto de los derechos humanos y de las libertades de sus ciudadanos. Esta solución, aparte de ser pacífica y democrática, debe basarse en el marco de la Constitución vigente en Venezuela. Guinea Ecuatorial entiende que la situación de Venezuela es una cuestión interna y que no supone una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Por tanto, instamos al Pleno del Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a fin de que sean lo suficientemente cautelosos y que se tenga en cuenta las experiencias recientes en Oriente Medio y África para evitar un desbordamiento de la situación en el país. El rol principal de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional en esta situación debería enfocarse en prestar apoyo a los esfuerzos del país que promuevan un diálogo intervenezolano franco e inclusivo que permita a las partes negociar las diferencias que tienden a volcar el destino de Venezuela. Dicho en otras palabras, señor presidente, tanto los países vecinos como los de la región y la comunidad internacional no deben echar gasolina a la hoguera actual en Venezuela para que se convierta en un incendio de grandes dimensiones, sino más bien servir de bomberos para apagar esa hoguera, facilitando un diálogo intervenezolano inclusivo y pacífico como una vía para encontrar solución a la situación prevaleciente, ya que ni la injerencia externa ni los posicionamientos violentos y extremos pueden facilitar esta solución, sino más bien agravarla. Que se deje un espacio a los mismos venezolanos para que puedan dialogar y encontrar una solución.